Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Y leamos del versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El día de hoy vemos justamente la pregunta 4, 5 y 6. Y creo que estas tres preguntas se resumen en este versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, el día de hoy veremos lo que es llamado el segundo domingo. Recuerden, ¿en cuántos domingos está dividido el catecismo? 52. Hoy vemos el segundo domingo. Y el segundo domingo está dividido o está compuesto por la pregunta 3, 4 y 5, así que vamos a repasarlas un poco. Dice, ¿cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. Ahora, en el original dice, la ley de Dios me lo dice. Así que, como prefieran, ¿cómo conoces tu miseria? Bueno, por la ley de Dios o la ley de Dios me lo dice. Pregunta 4. ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Cristo nos enseñó sumariamente, y recuerden que aquí va a haber variables, porque si están aprendiendo el catecismo ortodoxo, va a haber variables, pero en esencia esta es la enseñanza. Cristo nos enseñó sumariamente en Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Puedes cumplir, pregunta 5, todo esto perfectamente? No, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Niños, esfuércense para memorizar esto, más que sus mentes están tan manejables. Así que aprendan palabra por palabra del catecismo, si se puede. Estoy por experiencia propia lo digo, si pueden, niños. Digo, no experiencia propia, tristemente, pero he visto a niños ya memorizarse las preguntas largas. Ok. En el primer domingo, la pregunta 2 nos enseñó que hay tres cosas que debemos conocer, y recuerden que la palabra conocer es más que saber. Conocer es saber con la mente y sentir o estar convencidos con el corazón. Tres cosas debemos saber para gozar de este consuelo. ¿De cuál consuelo, hermanos? Pregunta 1, ¿recuerdan? ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Bueno, que yo no soy mío, sino que pertenezco con cuerpo y alma a mi fiel Salvador Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para gozar de ese consuelo yo tengo que saber al menos tres cosas. La primera, ¿quién recuerda? ¿Cuáles cosas tenemos que saber? Déjenme repasar el catecismo con ustedes, hermanos.
Y pueden responder en voz alta. ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? 3. La primera, cuán grandes son mis pecados y miseria. La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? ¿De qué ellos? De mi pecado y miseria. Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por la redención. Bueno, el catecismo está dividido en estas 3 secciones. La primera sección, que es de la pregunta 3 a la 11, la primera sección, que es la pregunta 3 a la 11, va a ayudarnos a entender nuestro pecado y miseria, porque es lo primero que debemos entender si vamos a poder gozar de esta preciosa consolación, ¿sí? Entonces las primeras preguntas de la 3 a la 11 nos van a enseñar cuán grande es nuestro pecado y miseria. Las preguntas 12 a la 85 nos va a enseñar cómo puedo ser liberado de mis pecados. Y ahí es donde vamos a ver la doctrina de Cristo y donde vamos a indagar sobre el hermoso credo de los apóstoles. Y vamos a ver cómo ocurrió nuestra redención. Y vamos a ver de las 2 naturalezas de Cristo, de su preciosa persona. Y vamos a entender cómo es que Él murió. Y esto por cerca de 70 preguntas. Después, pregunta 86 a las 129, vamos a meditar cómo yo puedo dar gracias a Dios a la luz de esa gran liberación que hemos experimentado. Entonces, para yo vivir consoladamente, para yo vivir el gozo y el consuelo que me habló la pregunta 1, yo tengo que saber 3 cosas. Cuán grande es mi miseria, cómo puedo ser libertado de mi miseria y cómo puedo vivir agradecido a Dios. Esto es algo muy hermoso e importante de este catecismo. Vivir con consuelo en esta tierra es poder vivir agradecido a Dios. Es la mejor forma de vivir. Bueno, entonces, la pregunta 2 nos enseña que una de las cosas que debemos saber para poder gozar del consuelo que se nos ofrece es saber cuán grande es mi pecado y miseria. La pregunta 3 nos inicia. La pregunta 3 nos introduce. La pregunta 3 comienza a ayudarnos a conocer nuestra miseria y nuestro pecado. Y por otros 2 domingos es lo que haremos, profundizar en nuestra miseria. Ahora, el catecismo ortodoxo y el catecismo de Heidelberg, dijimos que es un catecismo de, ¿quién recuerda? ¿Cuál es la principal característica de este catecismo? Es un catecismo de, empieza con C y termina con Sion, con, muy bien, consolación. Ahora, ¿por qué un catecismo de consolación comienza hablándonos de miseria? Bueno, es que hay algo que debemos aprender. Porque la única consolación duradera solo puede venir a aquellos que conocen su necesidad de ser consolados. La primera cosa que necesitamos para experimentar el consuelo del Evangelio es estar desconsolados. Porque aquí está el punto. Vivimos en una desconsolación, pero la hemos intentado opacar. Vivimos en desgracia, pero hemos intentado hacernos de la vista gorda de ella. Estamos heridos, pero hemos intentado poner un curita encima. Entonces el catecismo tiene que venir, quitar ese curita falso y tallar la herida para que entonces veamos nuestra miseria y nos atendamos como es correcto.
Así que aprendamos esta verdad. Si los hombres van a correr a Cristo, es en primer lugar porque van a entender que están en miseria. ¿Cómo es que un pecador alguna vez será empujado a ir a Cristo y buscar su liberación? Pregunta un comentarista del catecismo. ¿Cómo va a anhelar alguna vez el favor, la gracia y la comunión con Dios, a menos que la experiencia dolorosa de su necesidad e impiedad le empujen a hacerlo? ¿Por qué comenzamos hablando de miseria en el catecismo de consolación? Porque al menos que entiendas que estás desnudo y miserable, porque al menos que entendamos que nuestra condición es mala, es de pecadores, es bajo el juicio de Dios. Si no entendemos eso, no podremos correr a Cristo para salvación. Eso fue la forma en la que nuestro Señor evangelizó a la mujer samaritana, ¿recuerdan? Viene la mujer y ella pensaba que todo estaba bien en su vida. Y entonces Él empieza a hacer unas preguntas diciendo: mujer, dame de beber. Y empieza: ¿cómo quieres que te dé de beber si tú eres judío y yo samaritano? Y tú sabes que entre judíos y samaritanos pues no nos llevamos muy bien. Dice: mujer, si tú supieras quién te pide, no solo le darías de beber, más bien tú le pedirías agua y Él te daría aguas. Y entonces empieza a hablarle de su pecado. Mujer, háblale a tu esposo. No tengo. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Mujer, ve, tu alma está sedienta y has intentado beber de cisternas rotas, cisternas que no satisfacen. Has gastado tu dinero en lo que no es pan, has gastado tus fuerzas en lo que no sacia. Oídme atentamente, mujer, y se deleitará vuestra alma. Ya no gastes tu dinero en lo que no es pan y no sacia. Y entonces la mujer dice: creo que eres profeta, pero cuando venga el Mesías nos dirá dónde es que debemos adorar. Mujer, el que habla contigo es. Y entonces cree en el Señor Jesucristo. Hermanos, seamos instruidos entonces en esto. No podemos ofrecer el evangelio, no debemos acercar el evangelio sin la ley. El evangelio y la ley van juntas. Son diferentes. Son diferentes el evangelio a la ley, ¿verdad? La ley nos dice: no hagas o haz. Y el evangelio nos dice: esto ha sido logrado para ti. Bueno, aunque son distinguibles, no obstante no son separables. Prediquemos el evangelio y prediquemos la ley. Si queremos hacer verdaderamente que los hombres entiendan la necesidad de Cristo, hay que hablarles de la ley. No me acuerdo dónde leí, y por lo tanto no confirmo su certeza científica, porque no me consta, pero es un buen ejemplo. Leí que se ponía sal en la paja o en la pastura del caballo a fin de que se diera cuenta de su deshidratación, y al tener la boca tan deshidratada por la sal, entonces pudiera acercarse al agua. Y eso es lo que hacemos cuando presentamos la ley a los hombres. Les hacemos ver su pecado y miseria. Y vea, es lo que nos dice la pregunta 3, ¿no es así? ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios, o la ley de Dios me lo dice. El catecismo no pregunta si estás en miseria. Estás. El catecismo solo pregunta si sabes cómo puedes conocer tu miseria en verdad. Ahora, ¿qué tipo de miserias hay en nuestro mundo? Hay variables. Hay la miseria de la enfermedad, la miseria de
la tristeza, la depresión, la miseria de las drogas. Bueno, nota que el catecismo no dice, bueno, si quieres conocer tu miseria, ve a un manual del estado ideal, ¿sí? Y entonces verás por qué tenemos miseria. El catecismo no te dice, ve a un manual de medicina para que conozcas tu miseria, no. El catecismo va directo a nuestro más grande y nuestro mayor problema. Y por lo tanto nos dirige a la ley de Dios. El mundo nos puede hablar de diversas miserias, de diversos problemas, y nos puede decir, nuestro real problema son los malos políticos, nuestro real problema es en realidad una mala organización en el gobierno. No, el catecismo dice, nuestro más grande problema se describe en la ley de Dios. Así que todo aquel que quiera conocer verdaderamente su miseria, vaya a la ley de Dios. Mira, porque si vas a un psicólogo a conocer tu miseria, él te va a decir, el problema es tu entorno, ¿sí? El problema es tu entorno, es estas cosas que estás arrastrando, o si vas con un gurú o alguien. No, el problema es tu antepasado, tu pasado que estás cargando. Es que tú traes las maldiciones de las genealogías. Si vas a parar de sufrir, tu problema es la pobreza. No, el catecismo dice, tu problema se describe bien en la ley de Dios. Ahora, ¿qué es miseria? ¿Qué es miseria? Bueno, el catecismo fue originalmente escrito en alemán. Y la palabra que usaron los editores del catecismo, me disculpo si no pronuncio bien esta palabra de antemano, pero la palabra que usaron para hablar de miseria es la palabra elend. Bueno, a veces la vi con una sola L, a veces la vi con doble L. Creo que realmente lo tomé del inglés, o sea, los autores están traduciendo la palabra alemana al inglés, así que al menos así fue como la encontré, elend o elend, que en latín es la palabra que se traduce para nosotros más conocida como miseria. La palabra en latín, miseria. Ahora, la palabra que usa el catecismo en alemán es bastante interesante, porque es una palabra que trae la idea de uno que está fuera de su casa. O sea, un miserable en la mente de los editores del catecismo es uno que está padeciendo diversas desgracias por estar fuera de casa. Hermanos, es algo que nosotros no tenemos un paralelo tan claro, porque si tú estás fuera de casa y te sientes mal, pasas al Oxxo por algún alimento para el camino, o si vas fuera de tu ciudad, simplemente te hospedas en un bonito hotel, y realmente no tenemos mucho de este entendimiento. Pero recuerden que para ese tiempo salir de casa o estar de extranjero, hoy es un hobby, ¿no? Hoy estar fuera de casa es un hobby. En ese tiempo, hermanos, iba a ser una incomodidad y iba a estar alejadas a las personas de sus seres queridos, iba a traerles problemas de comunicación con otros, un lugar donde sería más difícil relacionarse. Así que el concepto de miseria es uno que está fuera de casa y está pasando diversas desgracias. Quizá la imagen que debe venirnos a la mente es el Holocausto con Hitler. O sea, estar fuera de casa es estar en miseria. Ahora, Lutero, que tradujo el Antiguo Testamento del griego al alemán,
De hecho, él fue, por decirlo de una forma, el arquitecto del lenguaje alemán en su forma ya más sofisticada, en su forma más precisa, o al menos participó en ello. Él traduce Isaías 58. Abran sus Biblias ahí para que vean conmigo esto. Isaías 58, versículo 7. Dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes, elend, usa la palabra ahí, errantes, a los que están peregrinando y por lo tanto están en miseria y desgracia? Así que la idea de miseria, cuando el catecismo pregunta, ¿cómo conoces tu miseria? Lo que está preguntando en realidad es esto. ¿Cómo conoces que estás errante en el camino y que eres desgraciado por estar en esas circunstancias? ¿Cómo puedes darte cuenta que te has salido del hogar y estás en miseria y desgracia? Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Adán, tú fuiste echado fuera del jardín, pero rápido encontraste un lugar, un oasis en donde se te olvidó. Adán, ¿cómo puedes recordar que estás destituido de la gloria de Dios? Adán, ¿cómo puedes entender? ¿Cómo puedes darte cuenta? ¿Cómo puedes despertar a la luz de que estás errante y separado de la gloria de Dios, de la vida de Dios, de la fuente de vida? Me acuerdo una vez, iba con un hermano de otra iglesia, hace mucho tiempo, y me dijo, salimos de un café, un Starbucks, y la palabra, el lugar del café es importante. No lo dije solo por decir ese lugar. Realmente ya ni me gusta tanto ese café. El punto es este. Ustedes si han ido a un café como Starbucks, está el aire bien rico, bien frío, la música, los sillones ricos. Y él dijo algo interesante. Dijo, aquí los jóvenes se olvidan de que son pecadores. No sé si era el mejor lugar para decir eso. Creo que hay lugares más cómodos, pero lo que dijo es importante. Aquí los jóvenes se olvidan que son pecadores. Y eso es lo que el catecismo nos está enseñando a no olvidar. ¿Cómo puedo despertar, niños? ¿Cómo pueden darse cuenta que no están bien con Dios? ¿Cómo pueden entender que están errantes, que no están con su Padre amado, que son más bien el hijo pródigo que está alimentando cerdos y deseando llenarse la boca de las algarrobas que esos animales comían? ¿Cómo puedo despertar a eso? La ley de Dios me lo dice, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley viene a despertarme a mi realidad de pecador, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:20, es el conocimiento del pecado. ¿Por qué debe haber una continua dosis en los sermones, en el evangelismo, en las calles, en el hogar? ¿Por qué debe haber una continua dosis de la ley? Porque la ley va a despertar al niño que está muy tranquilo, a la mujer y a la madre que está muy tranquila, al padre que está muy tranquilo, lo va a despertar a su verdadera realidad. ¿Y cuál es su verdadera realidad? Que todos hemos pecado y estamos separados. Estamos divididos, se ha hecho una fractura. Nuestro Creador se ha alejado de nosotros los pecadores, o más bien, nosotros los pecadores hemos huido. Por lo tanto, es necesaria la ley de Dios.
La ley de Dios nos instruye, nos revela. La ley de Dios se vuelve un espejo que nos va a enseñar las manchas de nuestro rostro, las imperfecciones. Niños, para que se den cuenta que están mal con Dios, y no solo se den cuenta con su mente, porque seguro ya lo pueden repetir, pero para que lo entiendan en su mente y en su corazón, necesitan meditar frecuentemente en la ley de Dios. Esto es lo que llegó a ser llamado el uso pedagogicus de la ley. Hay 3 usos de la ley. ¿Quién recuerda los otros 2? ¿Alguien recuerda? Civil, ceremonial. No, esa sería ley ceremonial, sería la división de la ley. La ley se divide en 3 partes: ceremonial, civil y moral. Y los usos de la ley sería pedagógico, sería restrictivo. La ley restringe a la sociedad, y sería de enseñanza para el cristiano. O sea, el uso, olvidé el nombre de latín, pero el último uso es que la ley nos instruye respecto a cómo quiere Dios que vivamos. Así que este es el segundo uso de la ley. La ley nos revela nuestro pecado. La ley es como un ayo que nos está picando a fin de que vayamos a Cristo. Así que por medio de la ley, el ladrón puede entender que cuando comete esos pecados, el adúltero también, el mentiroso también, pueden entender que no heredarán el reino de Dios. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero niños, no solo los grandes pecadores pueden conocer que están separados de Dios. Incluso el moralista religioso y ustedes, los pequeños de esta iglesia, incluso también por la ley pueden conocer su condición, porque saben, a veces ustedes pueden pensar que no son tan pecadores, que no son tan malos. Y también aquí el religioso que suele venir de vez en cuando o visita frecuentemente la iglesia puede pensar, yo no soy tan malo. No, una correcta meditación de la ley revelará incluso al más moralista o al niño más pequeño, le revelará sus pecados. Niños, ¿han visto cuando el sol empieza a entrar en un cuarto y de repente empezamos a ver, como estoy viendo si vemos por aquí algunas, y empieza a ver hay ciertas como partículas flotando? ¿Las han visto? Y uno dice, caramba, ¿de dónde aparecieron? No, es que ese ventilador se llevó, nos arruinó el ejemplo del ventilador. Pero bueno, sigamos. Y pregunta uno, ¿dónde estaban esas bolitas flotando? No es que llegaron, es que ahí estaban, pero el sol ha traído revelación. Niños, por eso es necesario que mediten la ley de Dios. Padre, por eso es necesario que les demos la ley de Dios, que se las apliquemos a su corazón, para que ellos puedan ver estas partículas que, aunque no parecen hombres tan pecadores, no obstante puedan entender que están separados de la ley de Dios, incluso por los pecados más pequeños. Miren, ahí hay unas cuantas. Lo logramos. ¿Conoces tu miseria? No nada más con tu mente. ¿Conoces que has pecado contra Dios? ¿Entiendes que has violado su ley? ¿Has saboreado el significado de entender que estás separado de su gloria? ¿O no te sientes tan malo ante Dios?
Algunos podrán decir, no, lo entiendo. Me aborrezco incluso. Y esa debe ser nuestras palabras. Yo soy vil. Detesto mi pecado, detesto mi condición. Ahora, hemos hablado en términos muy amplios, muy generales. Pasemos a la pregunta 4 para concretar esto en nuestros corazones. Ya entendí que estoy en miseria y que la ley de Dios me lo enseña, ¿sí? Pero, ¿qué enseña la ley de Dios en general? ¿Qué enseña? Hermanos, aquí me parece preciso lo que hace el catecismo. Porque el catecismo no va a través de los 10 mandamientos. ¿Hubiera podido haber hecho eso? Sí. Hubiera podido ir a través de los 10 mandamientos. Fíjense que los 10 mandamientos en el catecismo están en la sección de gratitud. Interesante. Los 10 mandamientos en el catecismo están en la tercera sección, hacia el final. Porque ¿de qué trata la última sección? Bueno, ¿cómo puedo vivir agradecido por la salvación? Entonces, los 10 mandamientos me instruyen de cómo Dios quiere que viva y yo quiero agradarle por esa salvación. Bueno, el catecismo hubiese podido darnos un resumen, pero lo que hace es llegar al corazón de la ley. Y esto es importante. Pregunta 4. ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Cristo nos enseñó sumariamente en Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A fin de que nadie se escape de entender que es pecador, el catecismo va al corazón de la ley. ¿Y cuál es el corazón de la ley? El amor. El corazón de la ley es el amor. Déjenme explicar lo que está haciendo el catecismo. Por medio de explicar un encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con un joven que ha sido conocido como el joven rico. Para que entendamos bien hacia dónde estaba llegando nuestro Señor. Bueno, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Aquí algunos se confunden pensando que Jesús está negando que es bueno. No lo está negando, solo le está diciendo: a ver, ¿por qué piensas que soy bueno? O sea, le estaba demostrando que su base de lo que él entiende que es bueno era en realidad muy baja. El joven rico pensaba que él mismo era bueno. Bueno, pasemos. Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto he guardado desde la juventud. Fíjense esto. Le da la ley el Señor Jesucristo y dice: a ver, no robes. No he robado. No que yo me acuerde. Y si se le viene el pensamiento, dice: no. Olvidémonos. Conciencia, tú y yo vamos a olvidarnos de esto. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, de 5 le obedezco 3 y 2 más o menos. Sí cuenta como obediencia, ¿sí? Señor, también lo he guardado. Y no mates. Bueno, me estuve enojando y cayendo en ira, pero era justificable. Señor, no he matado tampoco, no he tenido ira. ¿Pueden ver? Una ligera percepción de los mandamientos hizo que este hombre pensara: soy bueno. Y así hoy yo pudiera decir a los niños los 10 mandamientos y estoy seguro que casi todos me dirían: bueno, de ninguno he sido un verdadero quebrantador. Digo, tantito les he pegado, pero así que tú digas quebrantar, realmente no.
Bueno, nuestro Señor revela que este hombre está endurecido. Y entonces va a la esencia de la ley. ¿Y cuál es la esencia de la ley? Amor. Entonces vean esto. Jesús mirándolo le amó, o sea, le dio compasión, le dio misericordia ver a este. Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchos bienes. Aquí está. Nuestro Señor fue a la esencia de la ley. No es que olvidó la ley, no, fue a la mera esencia. ¿Y cuál es la mera esencia? El amor. Y dice, a ver, tú dices amar a Dios con todo tu corazón. Tú dices que has guardado sus mandamientos, ¿ok? Veo un ídolo en tu corazón. Veo un ídolo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Señor, no puedo. Eso es lo que dijo prácticamente. O sea, vio que tenía muchas posesiones y dijo, Señor, discúlpame, pero aquí no puedo. Entonces se demostró que sí era un ladrón, porque no daba a los pobres. Además, sí deshonraba a su padre y a su madre. Sí deshonraba a su autoridad en ese momento, Jesucristo. Se demostró que este hombre tenía una relación idólatra con el dinero, demostrando entonces que no era un guardador de la ley. En otras palabras, es como si Jesús dijera, joven, ¿dices que estás guardando la ley de Dios? ¿Y piensas esto porque sigues una conducta externa muy bonita? Bueno, déjame demostrarte que no guardas nada. Abandona tus ídolos. Huye de la idolatría. Corre de tu amor al dinero. Y así le demostró el Señor que no guardaba la ley. De manera que, ¿cómo podemos entender que somos quebrantadores de la ley de Dios? Viendo, hermanos, viendo, niños, que no hemos amado al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. No lo hemos hecho. Hemos más bien usado nuestra mente para amar otras cosas. Hemos usado nuestra alma y nuestras emociones para amar otras cosas. Hemos usado nuestras fuerzas para invertir en estas cosas. ¿O quién puede decir que ha amado a Dios desde el principio de sus días hasta el día de hoy con todo su corazón, con toda su alma? A ver, ¿cómo podemos conocer la miseria en la que estamos? Porque la ley de Dios me dice que si he pecado estoy separado de la ley de Dios. Bueno, pero ¿cómo sé que he pecado? Bueno, porque la ley de Dios requiere amor perfecto, amor que no fluctúa, amor que es constante, que es continuo, que está en la máxima medida, y nadie de nosotros en este lugar ha amado a Dios de esta manera. Más bien nos hemos amado a nosotros mismos. Pregunta Joel Beeke, dice, ¿tus pensamientos están fijos en Dios todo el tiempo? ¿Tus pensamientos están dirigidos a Dios y a conocerlo y amarlo? ¿Él es tu más grande deleite? ¿Qué tal de tu alma? ¿Puedes decir que las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre estás dispuesto a amar a Dios y tener buenos afectos para con Él? ¿Qué tal de tus fuerzas? ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tus pies? ¿Qué haces con tus ojos? ¿Qué haces cada día en la facultad de tu cuerpo? ¿Qué haces con cada facultad de tu cuerpo? ¿Amas a Dios por encima de todo el mundo?
La ley de Dios me demuestra que no la he guardado. La ley de Dios me demuestra que he pecado contra el Señor, que he violado sus santos mandamientos. Ahora, la ley no solo requiere amor perfecto para con Dios, requiere amor para con el prójimo. Por eso dice, dalo a los pobres. No solo era un avaro, era un ladrón. Porque el hombre debía ayudar a los pobres y no estaba dispuesto a soltar las finanzas. Dice Joel Beeke, dice un teólogo llamado Belkamp, nadie jamás ha aborrecido su propia carne. Y aunque no todos somos egoístas, ciertamente mucho de lo que hacemos cada día es por nuestro propio bien. ¿Qué no hacemos por nosotros mismos? ¿Cuánto nos esforzamos para ese fin? Ahora, esta es la voluntad de Cristo, que corramos por nuestro prójimo tan rápido como corremos por nosotros mismos. No necesitamos amar a nuestro prójimo más de lo que nos amamos a nosotros mismos, pero como a nosotros. ¿Has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿Has buscado su bien tanto como buscas el tuyo? ¿Has deseado su bienestar tanto como deseas tu bienestar? Nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino que lo procura, lo fortalece, lo alimenta. Pero nos hemos preocupado tanto, y alguien preguntará, pero es que yo no he tenido a personas a quien ayudar. Y así es como preguntó este hombre, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, tu prójimo es cualquier persona que está en necesidad, a la cual tú eres cercano o está providencialmente cerca de ti, no un familiar. A ver, en la historia de el buen samaritano, el prójimo en concreto es este. Alguien que en la providencia de Dios está necesitado, yo estoy consciente de su necesidad y tengo la facultad de ayudarle. Ese es mi prójimo. Y tenemos que aceptar que no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hemos ayudado a nuestro prójimo como nos ayudaríamos a nosotros mismos. Así que la ley de Dios me lo confirma. Y la pregunta 3 la pregunta 5 lo trae en conclusión al corazón. ¿Puedes cumplir esto perfectamente? ¿Puedes guardar esto? ¿Amar a Dios con todo tu corazón? La respuesta es no. Ahora, vean esto. No es solo, no, me faltó tantito. No, es no, porque naturalmente aborrezco, estoy inclinado a odiar a Dios y a mi prójimo. Palabras fuertes. Tú dirás, yo no odio a Dios. Bueno, quiero demostrarte que sí. En primer lugar, si no lo odias como los ateos que levantan el puño contra el cielo, es solo por gracia. Pero mira que en esencia lo odias. Él dice, ven, sígueme, obedece mi ley. ¿Y qué haces? No lo amas, no lo sirves. Naturalmente odiamos a Dios. Y al prójimo. Si no lo estamos amando como a nosotros mismos, estamos quebrantando el estándar. Así que hemos visto y no podemos concluir otras palabras que las palabras del catecismo. Niños, espero que si les pregunto, ¿aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas y a su prójimo como a sí mismo? Espero que hoy puedan decir las palabras del catecismo. No, porque naturalmente estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Espero que hoy pueda estar esto claramente expuesto en su mente. Ahora,
¿Por qué el catecismo tiene que hablar de esta miseria? Niños, porque si han entendido que son pecadores, porque si han entendido que han quebrantado la ley y que esa es su más grande miseria, niños, entonces déjenme presentarles esto. Hay un gran Salvador que murió por pecadores que no amaron a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y que no amaron a su prójimo como a sí mismos. Cristo murió por esos pecadores. Si entienden que han pecado contra Dios en su mente y en su corazón, entonces pueden correr a Cristo para buscar el perdón de sus pecados. O que Dios quisiera que no solo los niños, pero todos los que están aquí en esta tarde puedan convencerse, puedan entender que han pecado contra Dios en su mente y su corazón. Ahora tú dirás, es que sí entiendo, pero no estoy como tan convencido. Todavía no me siento desgarrado de esta verdad. Y alguien preguntará, ¿cuán profundamente convencido debo estar de que estoy en miseria? Si sientes un latido en tu corazón y una, digamos, pequeña fisura, si te puedes doler de esta verdad, aunque sea un poco, ve a Cristo así. Dice Joel Dickey, si la ley nos ha convencido de pecado hasta el punto de creer y experimentar que somos merecedores del infierno y sentimos nuestra necesidad de un Salvador, ya estás listo. Que si tienes que profundizar en que eres pecador y miserable, sí, pero ahorita no es tiempo de pensar en eso. Si entiendes que eres pecador y estás convencido que mereces el infierno, que mereces el juicio de Dios, que Dios te debe castigar, estás preparado. Ven a Cristo así como estás. Hermanos, si has sentido esto, hermano, y si te estoy diciendo, hermano, lo has sentido, da gracias a Dios Espíritu Santo, porque Él fue quien nos reveló esto. Porque naturalmente somos opuestos a escuchar la ley de Dios. Naturalmente no estamos inclinados. Así que hoy hemos aprendido algunas cosas prácticas para nosotros, hermanos. Que tenemos que profundizar en nuestra miseria y pecado, y para eso la ley de Dios nos lo dice. Hoy hemos aprendido, hermanos, que la esencia de la ley es el amor. Así que no olvidemos y nunca nos volvamos guardadores de la ley en el sentido legalista, sino fundado en el amor. 3, hemos aprendido, hermanos, que a la hora de evangelizar, usemos la ley sabiamente, iramos a las personas, mostrémosles sus heridas para que vayan al médico de médicos. Y 4, somos enseñados a dar gracias a Dios. Somos enseñados a dar gracias a Dios, porque la única razón, hermanos, por la que estamos convencidos de nuestro pecado y miseria es por la obra de Dios Espíritu Santo en nosotros, que nos ha mostrado tanto nuestro pecado como la salvación que hay en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.